Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar acerca del Evangelio. No sé si le ha pasado, se han fijado que hay veces que cuando uno llega a una iglesia tiene ciertas formas de hablar, ciertas formas de expresarse, y con el tiempo, en especial cuando uno nota cómo los hermanos oran, uno se da cuenta cuáles son algunas palabras que son relativamente em, buenas, palabras que son las que normalmente se usan, y con el tiempo, cuando uno está ya en un ambiente de iglesia harto tiempo, empieza a adoptar palabras que uno no eran del vocabulario y tampoco son normales de un vocabulario del día a día, que no se usan normalmente, pero que se usan justo como eh, propiciación, y te expresamos, si uno empieza a usar un vocabulario un poco más agradable. Y uno se pregunta a veces si ese tipo de oración es la que Dios espera, porque en la Biblia se da a entender que Dios quiere comunicarse con nosotros de una manera directa. Y en ese sentido, los autores bíblicos, por supuesto que tienen que haber usado un lenguaje culto, formal, y que lo que está escrito en nuestros libros, por ejemplo, los salmos, son oraciones, pero eran inspiradas y tienen que haber usado un lenguaje rico en palabras. Pero muchas veces pasa que cuando vas a Dios, sientes que tienes que ir de cierta forma que no es la forma que es natural a ti, en el sentido de que tienes que acercarte a Él, pensamos, de una forma en la que no te acercarías a nadie, y de una forma con la que no te acercas a nadie. Como que está el tú en general y el tú con Dios. Y lo vemos como algo normal, y uno piensa, pero por supuesto, si para acercarse a Dios, que es santo, uno tiene que ser santo, ¿y cómo voy a acercarme a Él sin un mínimo de respeto? Y ese sentido es totalmente cierto, pero quiero que te preguntes, y quiero preguntarte hoy, y quiero que te preguntes realmente, ¿te has acercado a Dios de tal forma que eres honesto en cómo te acercas a Él, y en esos ratos de comunión con Dios dejas que su presencia te empape, para que no sea un crear un nuevo tú que se contrapone al tú normal, sino que se crea un nuevo tú que va sobrellevando y cambiando al tú normal, de tal forma que el tú normal ya no existe, y solamente la relación que tienes con Dios y la forma en que te comunicas con Dios es de la forma en que te comunicas con todos, libre, cercano. En la historia del Génesis hay un punto muy interesante. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es que se esconden. Se esconden de ellos mismos, el uno con el otro dándose cuenta que están desnudos, y cuando escuchan que Dios viene, se esconden también de Dios. De alguna forma, una de las formas más fáciles de saber que no estás bien con Dios, que tus pecados te condenan y que vas rumbo a la condenación, es que cuando piensas en Dios, tienes una tendencia a esconderte. Escondes lo que sientes, escondes lo que quieres hablar, escondes, te escondes. Eso es un problema. Leamos la palabra de Dios. Veamos un pasaje de la Escritura donde se va a expresar un poco lo que les estoy diciendo para que quede un poco más claro. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, hay una oración. Dice así el capítulo 2 del libro de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, creo que la mayoría sabe la historia, Jonás era un profeta que Dios le dijo que fuera a predicar a cierto lugar. Jonás no quiso. Ya que no quiso, se mandó una tormenta, ya que él estaba en un barco, se le echó al agua para que la tormenta se apaciguara, para que la ira de Dios se apaciguara, y en ese mar en el cual fue echado, en vez de morir, Dios mandó un gran pez que lo salvó, y estuvo en ese gran pez 3 días y 3 noches. Dice el versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el agua, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí la lectura. Cuando uno lee esta parte de la escritura y la contrapone con el capítulo uno, un resumen del capítulo uno es súper sencillo. Dios le dijo a un profeta que se llamaba Jonás que fuera a predicar a una gran nación llamada Nínive, llena de personas malignas, una nación no muy fácil, cruel, donde la historia nos enseña que los asesinatos, los robos, los hurtos, la prostitución, el uso de prostitución como fuente económica para personas aprovechadas, era normal. Era una ciudad horrenda, pero terrible en todos los sentidos, el barrio rojo del mundo antiguo. Y Jonás dice que no, o más que decir que no, no quiere, se levanta para huir de la presencia de Dios y se va a un barco. En este barco se levanta una tormenta, ante lo cual los que están en el barco se dan cuenta, ya que le preguntan que Jonás está huyendo de la presencia de Dios, y él se dan cuenta que tiene que ser echado al agua para apaciguar la tormenta, para apaciguar a Dios, y él es echado al agua. Los marineros creen en Dios, increíblemente, ya que ellos no creían en Dios. Creen, a diferencia de Jonás, que parece no querer creer ni obedecer, aún en su estatus de profeta, y él en el agua se manda un gran pez, mandado por Dios. El versículo 17 del capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, y éste le salva la vida. Pero obviamente está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En este lugar, en esta situación, ocurre esta oración. Ahora, si uno la lee, yo creo que ustedes sintieron que hay arrepentimiento, ¿no? ¿O no? La ven y dicen, perfecto, él lo entendió. Es más, muchos autores leen esto y dicen, ah, lo entendió. Perfecto, digo, miren, dice que invocó a Jehová en su angustia, que él lo oyó, desde el seno del Seol clama, está hablando con Dios, y el lenguaje que usa incluso es rico en palabras que están netamente en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos, que es el libro de alabanza y oración a Dios, uno diría, si está usando este lenguaje, ciertamente se está comunicando con Dios y está arrepentido. Pero quiero que noten una cosa, quiero que notemos el lenguaje de la oración y la respuesta a la oración. El lenguaje de la oración está en los versículos 2 al 9 y la respuesta a la oración está en el versículo 10. Y quiero que vean que la fe no siempre es lo que dices. Observa esto. Tú que piensas que estás bien con Dios, que tus oraciones son claras y que en cualquier lugar donde sientes, quizá nunca lo has hecho acá, nosotros nos juntamos a orar a las 6:30. También nos juntamos después de la reunión de los martes a orar. Y muchas veces, quizá tú has escuchado, nunca lo has hecho, ¿no? Quizá te has quedado y has escuchado, tienes la oportunidad y no lo haces, y porque no eres miembro de la asamblea, súper bien, pero te preguntas, y en tu oración privada usas las palabras que se usan acá y sientes que lo podrías hacer bien, pero quiero que notes esto. Acá en esta oración hay un lenguaje tan rico, pero tan rico en citas del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, que uno no se puede evitar preguntar, ¿realmente está orando? Observen, por ejemplo, solo un ejemplo. Hay, una, hay un hermano que hizo algo muy interesante, tomó cada uno de los versículos de esta oración en el libro de Jonás y la fue ordenando en una tabla para compararla con ciertos pasajes de la Escritura, y se dan cosas como esta, por ejemplo, en el Salmo 18,
En el versículo 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día del quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó del lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En ese sentido, quiero que noten que el Salmo 18 igualmente tiene connotaciones de estar abandonado por las aguas y también de tener una persona que es librada y escuchada por Dios. Principalmente, quiero que noten que en el versículo 6 del capítulo 18 de los Salmos, no necesitan buscarlo, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Se entiende? Lo voy a hacer de nuevo. Capítulo 18 de los Salmos, versículo 4, no, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó mi voz desde su templo. Y Jonás dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Se entiende lo que está haciendo? Está recitando. Y yo podría hacer esto con todos y cada uno de los versículos de la oración de Jonás. ¿Se entiende lo que está pasando? Está recitando, está casi, voy a usar una palabra que a los evangélicos les aterra, a los que creen, en especial en ambiente latinoamericano, los aterra, está rezando. ¿Qué es rezar? Tomar algo preconcebido, decir algo de memoria. Eso no es orar, y eso a Dios no le agrada. Pero él parece que está haciéndolo. Por un lado, podemos ver una cosa, él está recitando cosas que sabía de pequeño. Él es un profeta. El libro de Salmos es el libro de himnos del antiguo Israel. Por lo tanto, por un lado está bien lo que está haciendo, ya que está diciendo lo que sabe, está hablando la palabra de Dios. Pero por otro lado, es netamente la palabra de Dios. No está usando su propio vocabulario, no está hablando nada de lo que le está pasando. Incluso, noten lo que él nunca dice, ya que en todos estos versículos habla acerca de cómo es echado, cómo dice que es desechado, cómo la experiencia de estar en el agua le rodearon, cómo desciende hasta lo profundo, pero hay algo que falta. ¿Notaron que hay algo que falta? Yo creo que el libro de Jonás dejó claro que Jonás se le dijo que hiciera algo y hizo lo contrario. ¿Saben qué falta? Lo siento. En alguna parte Jonás dice que se arrepiente o que no debió haber hecho lo del capítulo 1 o que le perdone su pecado. Pudo haber citado los salmos penitenciarios, pudo haber citado el salmo que David compuso cuando confiesa el pecado que tuvo al haber robado la mujer de otro hombre. Ni siquiera eso hizo. Démosle un minuto concedámosle el beneficio de la duda. Yo creo que él trata de expresarse a Dios, pero su corazón es terco. Yo creo que este hombre es como todos nosotros, tenemos altibajos, tenemos momentos buenos, momentos malos. Estimado, yo quiero que te pongas de verdad un segundo y te pongas a pensar lo siguiente. Tu relación con Dios. ¿Alguna vez has ido con Dios? ¿Le has pedido que te salve? ¿Le has dicho que te arrepientes? ¿Has hablado con el Señor Jesús y le has pedido que te salve? ¿Alguna vez has hecho eso? No te estoy preguntando si eres capaz de orar con palabras correctas y no te estoy pidiendo que me muestres de la escritura respuestas correctas. Yo conocí una vez una persona que yo le decía algo y él me decía, ah, pero en la palabra de Dios dice. Y yo le decía otra cosa y él me decía, ah, pero en la palabra de Dios dice. Y yo, por supuesto, le tenía que contestar igual, porque en conversaciones entre hermanos es excelente hablar de la palabra de Dios, pero me llamaba la atención que todas sus respuestas eran citas, y todas y cada una. Y cuando yo le preguntaba qué opinaba de las citas, muchas veces me decía que no entendía las citas. Y eso me dolía, ya que, ya que él conocía el libro, pero no conocía al autor. Me daba la impresión a veces. No siempre ocurre, pero estimado, quiero que te pongas a pensar en dónde está tu fe. Quiero que me digas en dónde está tu fe. La fe no salva a nadie. La fe en el Señor Jesucristo salva. ¿Te has puesto a pensar en esa diferencia? Si tú tienes fe, ¿en qué tienes fe? La fe tiene que estar puesta en algo o en alguien. Si tú tienes fe, por ejemplo, en una silla, y estás seguro que esa silla te va a aguantar, y te sientas en esa silla, y esa silla se rompe,
¿Tu fe era débil? No, quizá tu fe era buena. Lo que estaba mal era dónde pusiste tu fe. ¿Se entiende? Este capítulo nos da un momento de reflexión para detenernos en nuestra vida y decir, ¿en dónde está nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Está acaso en lo que decimos? ¿Está acaso en lo que pensamos? ¿Está acaso en cómo hablamos? ¿Está acaso en cómo otros hablan de nosotros? ¿O está en el Señor Jesucristo para perdón de pecados? Estimado, la fe es receptiva al mensaje del Evangelio. La fe es clara en confesar en el Señor todo nuestro ser, toda nuestra fe. La fe es clara en que entre más nos comunicamos con Dios, Dios va llenando nuestras vidas. La oración no es para que cambie la circunstancia, la oración es para cambiar nosotros, para derramar nuestra alma delante del Señor, para que Él sea cada vez más patente en nuestras vidas. Por eso oramos, por eso nos juntamos como iglesia para orar, para confesarle al Señor nuestros problemas, para confesarle al Señor cuánto lo amamos, para confesarle cuánto lo honramos y para confesar nuestros pecados cuando ocurren. Haciendo eso, nuestra alma se derrama delante del Señor para que Él nos vaya llenando, porque Él nos quiere escuchar. Él es el único que nos quiere escuchar a tal punto que Él nos escucha aún lo que no decimos. Estimado, si tú no eres abierto con Dios, si tú te estás ocultando, ¿por qué me dices que estás bien en tu relación con Dios? Date un segundo y ponte a pensar, ¿has creído en que Jesús murió por ti? Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, esto es potente. Él aún así estaba comunicándose con su Padre en muchos sentidos. Y una de las cosas tremendas que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba perdonando a los que le quitaban la vida y estaba encomendando su vida a Dios. ¿Se dan cuenta lo que él hizo? En la cruz, él fue lo más abierto que pueda haber una persona, porque no estaba diciendo, no, ellos son malos y no siento nada por ellos, no. No, él estaba abiertamente admitiendo que lo que estaban haciendo las personas estaba mal, pero le pedía al Padre que no los ajusticiara por aquello. Y en su muerte estaba admitiendo que lo que se venía era difícil, no para él, pero en alguna medida complicado, en el sentido de que estaba a punto de sacar el espíritu de su cuerpo y quería encomendarlo al Padre. ¿Se dan cuenta que la apertura que él tuvo fue tremenda? Él oró parte de la Biblia. Cuando dijo, él oró el Salmo 22. Él sí que oró los salmos. Hay una práctica muy buena de orar y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no lo hizo para expresar lo que Dios quería escuchar. En alguna medida lo hizo porque el Salmo expresaba perfectamente, casi en una profecía, lo que él iba a hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por un lado tenemos un profeta que durante el juicio trata de usar las palabras correctas para que Dios lo perdone. Y por otro lado tenemos a un hombre en el juicio más juicio que pueda haber en la historia de la humanidad, en el sufrimiento más increíble que puede sufrir un hombre, y él está encomendando su espíritu al Padre y usando la palabra de Dios para expresar lo que está haciendo, para poder tener comunión aún más cercana con el Padre. No se está escondiendo, no está escondiendo sus pecados para que Dios lo tome en su muerte y lo reciba, como Jonás puede que esté haciendo. Es complicado este capítulo, ¿no? Es difícil. No es fácil porque en este punto uno se pregunta, ¿este hombre es bueno o malo? No tenemos que hacer esa división, ese no es el punto. El punto que Jonás nos está tratando de hacer como el autor inspirado es mostrarnos qué es lo que quiere Dios. Estimado, tienes que ir con Él. No puedes no ir con Él. Es ir con Él. Es ir con el Señor lo que salva. No tus palabras, ni cómo lo dices, ni cómo lo haces. Hay iglesias que son aberraciones, porque, perdón la palabra, pero le piden a las personas que levanten la mano y dicen, repite después de mí. Y va y dice, yo confieso y de alguna forma dicen, bien, eres salvo. Eso no se hace. Eso, en mi opinión, yo la cierro, porque está mal.
porque estás poniendo palabras en la boca de otro para que, habiendo dicho como la contraseña, Dios te tenga que admitir. Eso no se hace. También te estás escondiendo. ¿Te estás escondiendo hoy delante de Dios? ¿Estás ocultándote y no dejando que vea quién eres? ¿Y no confesando tu pecado? Confiesa tu pecado. Ve con Él. Te va a recibir. Una razón poderosa para el por qué creo que esta oración, puede que sea buena, puede que sea mala, la respuesta a la oración es el versículo 10. Quiero que noten que dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Qué palabra más fuerte, qué palabra más dura. Cuando dice que y vomitó a Jonás, es interesante, ya que en ese sentido hay una conexión muy buena con el libro de Levítico, donde se usa la palabra vomitar. Ya que en el versículo 28 de Levítico 18, miren lo que dice. No sea, Dios le está advirtiendo a su pueblo, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó, ojo, misma palabra, como vomitó, y en hebreo es la misma, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Lo que Dios está diciéndoles, ustedes van a ocupar una tierra que antes era ocupada por otras personas, y yo voy a sacar a esas personas para que ustedes sean los que ocupen la tierra. ¿Se entiende? Y la palabra que usa para que los va a expulsar es vómito. Antes en el versículo 25 también la usa, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, Levítico 18:25, y la tierra vomitó a sus moradores. Y después le advierte, no sea que a ustedes los vomite también. Y en ese sentido aquí a Jehová, a Jonás, le advierte, eh, y vomitó a Jonás. Quiero que noten dos cosas. Uno, su oración no era la mejor del mundo. Dos, su oración tampoco era lo peor del mundo. No era lo mejor, tampoco era lo peor. Esto divide, me divide. La verdad, si yo puedo ser honesto un segundo, esto me divide. Porque yo tengo unas ganas de decir que estuvo mal lo que hizo Jonás, pero también tengo unas ganas de decir que estuvo bien. Y creo que así somos todos, vemos nuestra vida y nos avergüenzan tantas cosas, pero hay cosas que también queremos rescatar y somos complicados, somos pecadores, necesitamos de nuestro Señor, necesitamos de la guía del Espíritu Santo, pero quiero que noten que en esto hay misericordia, ya que Dios mandó que el pez lo guardara, no lo mató, y que después Dios mandó que el pez lo expulsara. De alguna forma está sacándolo a la ciudad para que haga la voluntad de Dios, pero en base al juicio. Hay salvación a través del juicio. No en el sentido de que Jonás no está mereciendo lo que le pasa porque se le está perdonando harto. Pero estimado, a ti también se te está perdonando harto. Se te está perdonando mucho, estimado. El mensaje del Evangelio es que a ti se te perdonó muchísimo, ya que en toda tu vida tú podrías haber fallecido en una infinidad de formas, en una infinidad. Cuando salimos a la calle, tenemos muchas formas de morir. Había un médico que explicaba que hay tantas formas en las que una persona puede morir, que es casi un milagro que estamos vivos y que estamos caminando todos los días. La probabilidad, por ejemplo, de cáncer en ciertas partes del cuerpo a personas de mi edad es casi 10 a 20%. Puede que a uno nos dé acá a dos o tres. Puede que no nos vamos a fallecer, pero puede que sí. Puede que nos ocurra un accidente. Estimado, Dios te perdona de millones y millones y millones de formas muchas veces. Te perdona tú esconderte. No vuelvas a esconderte. Cuando el Señor estaba en este mundo, Él fue lo más abierto a Dios que pudo haber sido una persona. En ese sentido, Él fue tan abierto que fue a la cruz para morir por nosotros, porque Él quería que con esa apertura que Él vivía con su Padre, nosotros pudiéramos gozarla. La gloria que Él oró, que tenía con el Padre desde antes de la creación del mundo, quería que nosotros la tuviéramos, y esa gloria, parte de aquella es apertura con el Padre, poder entrar a su presencia.
La Biblia dice que los que hemos creído podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor, ya que somos cubiertos por la obra del Señor. Estimado, tienes que creer, necesitas creer. No sigas creyendo que tu fe está basada en las palabras correctas, ni en la vida correcta, ni en la situación correcta. Tiene que estar basado en el Dios correcto. El único camino al Padre es la obra del Señor Jesús, que vino al mundo y murió por nosotros en la cruz. No creas que por hacer y usar los métodos del mundo te librarás. No creas que por tener las formas de hablar correcta en el lugar donde estés, te librarás. Si es que Dios te libra, es por misericordia, pero eso que no te dé la seguridad mal puesta y que un día despiertes en la condenación eterna y que tus únicas palabras sean yo no debería estar aquí y esas palabras las repitas por toda la eternidad. Estimado, que tu vida se entregue al Señor. ¿Tu vida se ha entregado al Señor? ¿O solo un pedazo? ¿Solo unas horas? Entrégate. Cree que el Señor Jesús murió por ti. Cree que murió por tus pecados. No sigas confiando en tus palabras. Confía en su palabra. Y su palabra dice a aquellos que le recibieron, que han creído en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y puedas hallar misericordia en su palabra bendita. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por esta primera parte del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de Dios, no es un mensaje nuestro, no es un mensaje de una religión, no es un mensaje de una iglesia en particular, es un mensaje de Dios que está en la Biblia. La Biblia, el libro aceptado por todos los teólogos del mundo, incluso de diferentes religiones, diferentes denominaciones. El mensaje de Dios es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, pero también es un mensaje de advertencia, por cuanto a veces vivimos muy livianamente y vivimos sin Dios, como si Él no existiera. Y eso no es así. Nosotros entendemos que Dios existe y de hecho entendemos que hoy está acá para llamarte y para llamarme a que estemos atentos a su mensaje. Para esta segunda parte, les voy a invitar a un tema, como les dije hace un ratito, es un tema que está relacionado con el coro que cantaron nuestros hermanos jóvenes. Yo le he llamado al mundo, la verdad es que póngale usted el nombre que quiera, trata un poquito de este tema, del mundo. Así que voy a invitarles a que leamos en Efesios el capítulo 2, es un conocido pasaje, Efesios el capítulo 2, inicialmente vamos a leer solo estos 3 versículos para introducir el tema. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este primer pasaje, luego leeremos del versículo 4 en adelante. También lo puedo colocar en pantalla para que nos concentremos en el mensaje que está detrás. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, está hablando a los creyentes en Éfeso. Él está hablándole a creyentes, a cristianos ya convertidos. Él no está en este momento predicando el Evangelio.
yo quiero usar este pasaje para predicar el Evangelio, pero aquí le estaba hablando a creyentes. Y en este en particular, a partir del versículo 1 del capítulo 2, él empieza a recordarles a estos creyentes, él empieza a recordarles lo que ellos eran antes de ser creyentes, antes de ser creyentes. Si usted está en esa situación hoy, si tal vez usted ha depositado, como decía mi hermano, ha depositado su fe tal vez en una religión, tal vez usted buscó una cierta iglesia que le recomendaron, buscó un consejero, alguien que pudiera escuchar su clamor y usted pudiera decirle que tenía una sed, una necesidad de Dios, que sentía eso en su corazón. Y puso su fe, usted tal vez puso su fe en una religión, puso su fe en un pastor, en un cura, puso su fe en beneficios que supuestamente recibió de Dios. Entonces, queremos decirle que Dios aún sigue esperando que usted toque a la puerta de Él. Usted debe tocar a la puerta de Dios. ¿Sabe qué? De hecho, Dios ha estado todo este tiempo buscándole. Y Dios y nuestro Señor, que se definió como la puerta, Él ha mostrado la puerta y la tiene abierta de par en par para que usted entre a través de Él. No a través de ninguno de nosotros. Olvídese del predicador, olvídese del sacerdote, olvídese de aquella persona que le da consejos. Es Dios el que espera que usted se vuelva a Él. Dice a los creyentes en Éfeso que antes de conocer a Cristo, acá está el texto, dice, y me voy a identificar con los creyentes de Éfeso, él dice que estaba muerto en delitos y pecados. Si usted no es creyente en Cristo, si usted no ha entregado su corazón, su vida, si no ha entregado su causa, su pecado, su maldad, no la ha puesto a los pies de la cruz de Cristo, Dios dice que usted está hoy muerto en sus delitos y pecados, separado completamente de Dios, porque sus delitos y sus pecados le condenan. ¿De qué delitos me habla? Dice usted. Mire, hay múltiples delitos. No necesita haber asesinado a alguien. No, un mal pensamiento, un odio, una ira descontrolada, una mentira, un desamor, un egoísmo, son suficientes delitos delante de Dios. Son pecados. El Señor no distingue pecaditos pequeños y pecados grandes. Tendemos a decir que como no hemos robado ni matado a nadie, nos sentimos libres, nos sentimos limpios incluso. Pero mientras tú no tengas el perdón que Dios da en la persona de su Hijo, mientras no tengas ese perdón y esa paz que solo Él sabe dar, entonces seguirás, como dice Él, muerto en tus delitos y pecados. Es fuerte la definición, es fuerte la definición. Dice que estábamos inmersos en la corriente del mundo, y ahí el tema, inmersos en la corriente del mundo, el mundo con una corriente que te lleva y que es muy difícil ir en contra, es prácticamente imposible. Pero si todos lo hacen, ¿por qué va a estar tan mal esto que yo quiero hacer o esto que yo estoy o en lo que ando? Si todos lo hacen, esa es la corriente del mundo. ¿Sabe qué? Todo aquel que anda en la corriente del mundo es un esclavo. Es un esclavo del pecado y obedece al príncipe de la potestad del aire.
al príncipe de la potestad del aire. Sí, ese personaje que él mismo se ha encargado de hacer creer a muchos que él no existe, de hacer creer que él es una caricatura, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, él es el príncipe de la potestad del aire. Él no está en todos los lugares, pero él está trabajando en tu conciencia, en tu corazón, para que tú no te acerques a Dios. Él quiere que tú le sigas a Él, que tú le sigas a Él. Pero si le sigues a Él, tendrás el mismo destino que Él tiene. Él no será el verdugo que estará en el lago de fuego. Él no será el verdugo que va a estar picaneando a todos los que cayeron ahí. No, Él será el primero en caer ahí. Él será el primero en caer ahí. No te pongas a su nivel. Pero Dios dice que si no estás en Cristo, tú estabas esclavos de este mundo y esclavos en conformidad a este personaje. Es uno de los enemigos más poderosos que tiene el ser humano. Desobedientes. No a mucha gente le gusta obedecer. Y tal vez tú has escuchado el mensaje de salvación. Y has escuchado que tu pecado sigue ahí, está sin perdón. Y que Dios quiere perdonarlo, quiere clavarlo en la cruz, porque para eso murió Jesús, para clavar tu pecado en la cruz, para dar la cuenta por saldada. Pero parece que algo nos llama a desobedecer. No nos gusta la solución que Dios dio. Queremos tener soluciones alternativas. Nos gusta ser creativos con soluciones propias. ¿Sabe por qué? Porque los de Éfeso, dice acá el versículo 3, que vivían en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ve que somos llevados a nuestras ideas. Dios nos da a su Hijo. Dios nos da a aquel en quien se contenta completamente. Él va a una cruz, derrama su sangre, entrega su vida. Pero yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Despreciando el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el regalo de Dios. Dios nos regala la salvación. A Él le costó la vida de su Hijo y Él la regala. No hay precio que pudiera pagar por la vida de su Hijo. No hay fortuna que pudiera pagar por el pecado perdonado. Cristo en la cruz pagó esa cuenta. La pagó con su vida, el único ser humano que a la vez es Dios, el único sin pecado. Esa ofrenda perfecta pagó el alto precio del pecado mío, y también puede pagar la del pecado tuyo. Si tú dejas de hacer lo que Pablo le está recordando a los creyentes en Éfeso, ¿sabe qué? Él termina llamándoles que ellos eran hijos de ira. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios, la santa ira de Dios, Dios aplica santa ira a todos los hijos de desobediencia. Y no estamos para cuestionar a Dios y decir, pero ¿cómo Dios va a tener una ira? Es una ira santa, es una ira de Dios, es una ira divina, y Él la aplica a todo aquel que rechaza a su amado Hijo.
Ese es el mensaje. Siguiendo la corriente del mundo. ¿Sabe qué? Es uno de los impedimentos para que usted crea en Cristo. El mundo. El mundo que arrastra, el mundo que empuja, el mundo que tira. ¿Pero qué es el mundo? Cuando yo era mucho más pequeño, hace muchos años atrás, de pronto escuché esto del mundo. Seguir la corriente del mundo. ¿Pero qué es eso? Lo asocié de pronto al planeta y los recursos que tiene el planeta. Sí, sí, a eso le llamamos mundo, por supuesto que sí. Y está bien, de un punto de vista del lugar donde vivimos. Todos los bienes que tiene, sí, también, eso es el mundo, efectivamente. Pero ¿sabe qué? La corriente de este mundo se le denomina a todo aquello que está aquí en la tierra, que es algo material y que es algo que tiene una atracción especial. Son los deleites, los placeres. Mire, le voy a dar poquito ejemplo, usted me va a entender al tiro. La comida, la bebida, las delicias, todo aquello que es agradable para la carne, para mí. Y hay muchas más cosas. O sea, no tengo que comer entonces. No, 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 no. La comida es una necesidad. El problema es cuando ya se transforma en una obsesión. No tengo que beber nada entonces. Hay iglesias evangélicas que prohíben el vino. No sé por qué lo hacen. El Señor solo indica que no es adecuado emborracharse. No es adecuado emborracharse. Puede hacerlo, amiga, amigo, puede hacerlo. Pero si su día a día gira en torno a las delicias del mundo, a los placeres del mundo, a las cosas que usted puede comprar, a las cosas que usted puede poseer, a las cosas que usted puede mirar, y su tema es siempre estar concentrado en tener y en disfrutar estas cosas que son totalmente pasajeras, placeres, entonces usted está atrapado siguiendo la corriente de este mundo y ¿sabe qué? Eso es conforme al príncipe, conforme al príncipe de la potestad de la... ¿Sabe quién creó este mundo? Lo creó Dios y lo sostiene. Y a usted también y a mí. Él lo sostiene. En esta época de primavera es maravilloso ver cómo toda la naturaleza, todo el verde brota, florece y parece increíble los brotes y todos los frutos que ya se están empezando a formar. Y resulta increíble, ¿no? Incomprensible. Y ahí está Dios, creador, Dios sustentador. Pero ¿sabe qué? Al sistema mundial, el sistema mundial, lo gobierna Satanás. Dios se lo entregó. Dios se lo entregó. Tengo aquí un texto cuando Satanás está tentando al Señor. En Lucas 4 dice, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, escuche bien, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El Señor no le dijo, nunca le dijo, oye, ¿qué te estás haciendo el dueño del mundo si tú no eres el dueño? No, no. El Señor no le refutó la afirmación de Satanás. Todo lo que está aquí en el mundo es obra de él, el sistema
el sistema mundial. Si usted no está en Cristo, está siguiendo la corriente de este mundo que está gobernado conforme al príncipe de la potestad. Este es el personaje. Sin embargo, si usted comprende que su situación es la que tuvieron los hermanos de Éfeso, la que tuvieron la pasada, cuando no eran creyentes, si usted piensa que la verdad que está girando y todos los días y da vueltas y su tema es el mundo y su tema es lo que va a vivir aquí y ahora, como he escuchado tanta gente decir, tienes que vivir aquí y ahora porque esto se termina y no hay más. He escuchado mucha gente y que ellos intensamente viven cada momento de su vida y disfrutan cada cosa que su cuerpo les pide porque, según ellos, el cuerpo después envejece, se mueren y se acaba todo. Eso es vivir, navegar por la corriente del mundo, sin ocuparse de una eternidad que Dios ha anunciado. ¿Le cuento algo? Nuestro Señor, el Salvador, ese que murió en la cruz, ese que ha sido presentado hoy como aquel que te perdona y que te lleva a una eternidad con Él, no una eternidad acompañando al príncipe de la potestad del aire en el lago de fuego, una eternidad con Él. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Él dijo que Él venció al mundo. Tengo acá en Juan capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que estamos hablando de un tema pasajero. El creyente puede que sufra aflicción en este mundo, en esta tierra. Tal vez porque no queremos participar de tanta corriente del mundo. No queremos participar de tanta mugre que a veces vemos en el mundo. No queremos participar. Dios nos pide que no participemos y ¿sabe qué? El creyente poco a poco empieza a comprender que no es nuestro lugar. Y el Señor nos anima y nos dice, podréis tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quiere usted vencer al mundo con Cristo? No de salir a tratar de arreglar este mundo. Este mundo no tiene mucho arreglo. No, vencer al mundo es tener la seguridad de que el día que usted parta, que yo parta, que el Señor venga, nos va a llevar con Él. Y ya no estaremos más en este mundo. No estaremos más en este mundo. Es más, el Señor va a destruir este mundo y su sistema como es hoy. Y un día Él gobernará con la iglesia, con los creyentes, pero Él será el rey y Él gobernará con un gobierno de perfección, como solo Él lo sabe hacer. Eso es lo que creemos, eso es lo que predicamos, que nuestra condición no era buena y si usted no es de Cristo, entonces usted está todavía ahí en la corriente del mundo. El Señor está consciente que el creyente está aquí en el mundo, pero que no pertenece al mundo. Y Él lo expresó en Juan capítulo 17, pidiéndole a su Padre que fuéramos guardados del mal. El Señor Jesús intercede por nosotros para que seamos guardados del mal. Dice en Juan 17, no ruego que los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amiga, amigo, ¿está viviendo usted frenéticamente en este mundo? ¿Está viviendo frenéticamente en este mundo? ¿Que se ha olvidado que un día partirá sin nada de aquí? Absolutamente sin nada. Y tendrá que presentarse frente al Dios creador. Y Él le hará una sola pregunta.
No le va a preguntar cuántas comilonas tuvo, ni cuántas fiestas, ni cuán bien lo pasó, cuántos amigos hizo. No le va a preguntar, incluso no le va a preguntar cuántos sacrificios usted hizo para calmar su conciencia del pecado. ¿Sabe lo que le va a preguntar? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con mi hijo que lo mandé? Lo mandé para entregar su vida preciosa, impecable, inmaculada. Lo mandé, él la entregó, lo hizo por ti. ¿Qué hiciste? ¿Lo recibiste en tu vida, en tu corazón? Sí, sí. Ah, correcto, aquí está tu nombre escrito. Sí, pasa. Si la respuesta es no, si la respuesta es no, ni siquiera te presentarás frente al Señor. Nuestro propio Señor Jesucristo te lanzará al lago de fuego. No queremos que eso ocurra. Hazlo ahora. ¿Y sabes qué? Si lo haces ahora, puedes vivir ya, disfrutar a Cristo hoy, en este mundo, ya no siguiendo la corriente, caminando por el ladito afuera de esa corriente y caminando muchas veces en contra, a veces con dificultad, pero confiad, dijo el Señor, Él ha vencido al mundo. Quiero que leamos rápidamente los siguientes versículos de Efesios 2. Dice el versículo 4. Mire, aquí el apóstol está nuevamente recordando algo que ocurrió en la vida de los efesios, que es algo que puede ocurrir en tu vida hoy, ahora mismo, en este instante. Mire, pero Dios, que es rico en misericordia, Él se había recordado cómo eran ellos antes, hijos de desobediencia, siguiendo la corriente del mundo. Y ahora dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y fíjense que dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo a eso ha hecho eso Dios conmigo. Sí. Y puede hacer eso contigo ahora. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como el que derramó su sangre por ti. Dice que estando muerto en pecados, y yo estaba muerto en pecados, y si tú no has creído, estás muerto en tus pecados, pero hoy te puedes recibir la vida. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y junto con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Nos hizo sentar en los lugares celestiales como si fuéramos santos, justificados, redimidos. ¿Sabe por qué? Porque lo somos, porque Cristo Jesús lo logró para nosotros. Nosotros no podíamos redimir ni siquiera un pecado, ni siquiera uno. Y los miles o millones de pecados, Cristo los llevó en la cruz. Mis pecados. Y puede hacerlo con los tuyos hoy. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire qué importante acá, por si usted anda en el camino equivocado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué Dios hizo esto y lo hizo con Cristo? Y no me dijo a mí, Andrés, tú vas a hacer todas estas cosas y haciendo estas cosas llegarás al cielo. ¿Sabes por qué? Porque un día podría yo creerme el cuento de que sí logré todas esas cosas, que son imposibles de hacer. Las logré
y por lo tanto me gané el cielo. Y eso es una ofensa a Dios y a su Hijo, nuestro Señor. Decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que yo tuve que hacer todo esto para ganarme el cielo. Yo no tengo ninguna posibilidad de ganarme el cielo. Cero, ninguna. Usted, amiga, amigo, si no ha creído en Cristo, no tiene ninguna posibilidad de llegar al cielo. Ninguna. Estamos hablando de Dios, el santo, el justo. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando del que hace crecer las hojitas de los árboles que está viendo usted ahora, que mueve la tierra, que se sienta sobre la redondez del planeta. Estamos hablando de Él. Si usted pretende limpiar un pecado en su vida, entonces está haciendo una afrenta a Cristo. Si me voy a salvar por mí mismo, ¿para qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿A qué murió? No tendría ningún sentido. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, pues es un don de Dios. Crea en el Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Cristo Jesús salva al pecador. No hay obra mía que pueda limpiar. Hay un pasaje que dice que todas las obras buenas que yo trato de hacer para limpiarme son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Es un desprecio a lo que Dios ha hecho. El mundo nos invita a seguirle. Si usted está en la corriente del mundo hoy, haga un alto. Recuerde este mensaje. Este mensaje va a quedar grabado. Lo puede recibir de nuevo. Puede preguntarle a alguien. Pero haga un alto, porque usted está en la corriente del mundo. Usted no está mirando afuera diciendo, a ver, ¿sigo la corriente del mundo o mejor sigo al Señor Jesús? No, usted está en uno de los dos lugares. No hay más lugares. Si usted está en el mundo, está siguiendo la corriente. Tal vez su vida no es tan desenfrenada, pero si no tiene a Cristo, está en la corriente del mundo y va siguiendo ese desenfreno que hoy se vive tal vez con más intensidad que antes. Tal vez hoy se vive con más intensidad. Dios nos espera con una eternidad por delante. Hay una eternidad para usted y para mí. Hay una eternidad. Esto no se acaba el día que partimos de acá del mundo. No se acaba. Hay una eternidad. Y esa eternidad, Dios ha prometido que la podemos pasar con Él, con nuestro Señor Jesús, si somos de Él, si hemos creído en la cruz de Cristo. Y la pasaremos en otro lugar, lejos de Dios, en un tormento y tinieblas y llanto, si rechazamos el mensaje del Evangelio. De eso depende. Depende si aceptas el Evangelio de Jesús o si lo rechazas. Postergarlo es rechazarlo. Recíbelo hoy. Este mundo pasa y sus deleites. Y el creyente no es del mundo. Vivimos acá, pero el Señor nos busca guardarnos del mal. Y esperamos nuestra patria celestial, inmerecida, pero que Él está preparando lugar para nosotros. ¿Quieres salir del mundo? ¿Estás atrapado todavía por ahí? Sé salvo por gracia, por regalo, por amor que Dios te ofrece hoy nuevamente esta oportunidad. Vamos a orar para terminar
reunión del día de hoy. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos este doble mensaje del Evangelio. Mensaje importante, mensaje trascendental en la vida de toda criatura. Queremos, Señor, que todos los que han estado escuchando puedan haber comprendido que hay pecado en la vida del hombre, de la mujer, y que ese pecado necesita ser ajusticiado. Cristo Jesús en la cruz clavó los pecados de todos aquellos que hemos creído en Él. Que un alma que hoy está escuchando pueda creer en Cristo como su Salvador. Tú le darás el perdón, escribirás su nombre en el libro de la vida y esa persona podrá pasar de una muerte en delitos y pecados a vida espiritual eterna. Padre, queremos que eso ocurra el día de hoy, que haya un alma salvada. Te damos gracias por esta reunión, pedimos que haya fruto en los corazones y que tú nos des siempre, que tú nos des más palabras para aprender, para crecer, para seguir adelante. Te agradecemos todo esto y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.